comisiones permanentes de trabajo de asuntos económicos, industria, construcciones y energía, educación, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, con la coordinación de nuestra comisión, dieron cumplimiento al acuerdo 10º-60 del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional Popular, que mandató el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria. Contando con 5 objetivos, los que aparecen en el informe que obra en su poder. Participaron en este ejercicio 153 diputados y diputadas. El cronograma de trabajo que aprobó el presidente de la Asamblea Nacional para la realización de esta actividad incluyó 31 acciones, las que fueron cumplidas durante los meses de enero a junio del presente año. Se visitaron 491 entidades del sistema del organismo, destacando las que se destacan las empresas que integran la SOCDE, atendidas por el ministro, y las 15 empresas alimentarias de subordinación a los gobiernos provinciales, lográndose intercambiar con una población aproximada de 10.546 personas. En los resultados que se alcanzan en la implementación de la Ley 129, Ley de Pesca. Como parte de la implementación de esta norma, el organismo ha realizado 232 acciones de capacitación, sin contar las que se están realizando en estos momentos, en la que han participado más de 12.700 pescadores y 542 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigidas a elevar cualitativamente el cumplimiento e impacto de las regulaciones pesqueras. Estos resultados muestran que es insuficiente el trabajo realizado por las administraciones locales de conjunto con el sistema empresarial para convertir en atractivo este mercado y poder incrementar las ofertas de esta proteína a la población en la red minorista estatal. En esta dirección se apreció un sistema de trabajo con impacto positivo en los municipios de Antilla y Jibara en la provincia de Holguín y el municipio de Sagua la Grande en Villa Clara. El resto de los municipios costeros del país no muestran resultados positivos en este aspecto. Otro elemento a señalar de manera negativa es la no afiliación al régimen de seguridad social de la totalidad de los pescadores privados y que estos contribuyan con la misma como lo establece la ley. Las acciones de enfrentamiento a las violaciones de las regulaciones pesqueras ha propiciado detectar 2.642 infracciones, imponiendo multa por valor de 7.550.000 pesos. Además, el decomiso de artes de pesca, medio flotante y productos pesqueros. No obstante, las acciones de coordinación entre la ONEI, las tropas guardafronteras, el Cuerpo de Guardabosques y la Policía Nacional Revolucionaria no son suficientes para poder abarcar todo el escenario de actuación. Existen limitaciones materiales que afectan poder llegar de manera oportuna a las zonas de pesca, al igual que incrementar las labores profilácticas y educativas en los territorios donde se realiza esta actividad, para evitar conductas infractoras. En los resultados de la implementación del decreto 22 del 2021 sobre la producción industrial de alimentos y bebidas, existen un total de 4.992 productores industriales de alimentos y bebidas en todo el país. Se ha desarrollado un proceso acelerado de inscripción en el registro nacional y las solicitudes de licencia. Predominan los permisos provisionales, ya que no todos los solicitantes han sido inspeccionados y están pendientes de completar los requerimientos que exigen las normas para otorgar las licencias. Estos problemas constituyen riesgo para los consumidores. Las provincias con más bajo % de implementación de la norma son La Habana, Mayabeque, Matanza y Las Tunas. Durante la realización de este ejercicio se apreciaron un grupo de deficiencias o dificultades de carácter subjetivo y objetivo que atentan contra las buenas prácticas de producción y la inocuidad de los alimentos, entre las que sobresalen las siguientes: falta de organización en algunas panaderías para la elaboración de las producciones alternativas que se utilizan como extensores, espacios reducidos y con poca ventilación e iluminación para procesar los extensores, así como falta de utensilios y capacidad de cocción, falta de envases, lo que provoca la venta de productos a granel, afectando su calidad y propiciando la adulteración del producto. En los indicadores que constituyen metas y objetivos del plan de la economía, las principales producciones del sector durante la etapa han estado afectadas por los incumplimientos en las entregas de materias primas agropecuarias de producción nacional debido a la insuficiente calidad en los procesos de contratación con los productores, deficiencia en la gestión y exigencia por su cumplimiento, así como las dificultades con los financiamientos para las importaciones, los impactos de la situación energética que enfrenta el país. Durante el año 2023, de las 18 producciones físicas seleccionadas, todas se incumplen
y decrecen 16, disculpen. Entre los incumplimientos se destacan la harina de trigo, la leche de fluida, el yogur de soya, la carne deshuesada de res, la carne de cerdo en banda, las carnes en conserva y la captura bruta, entre otros. Bueno, todo eso con un gran impacto en el abastecimiento de la población y otros destinos que tiene las producciones de este organismo. Al cierre de marzo del año 2024 se mantienen los incumplimientos, aunque 6 de las producciones muestran crecimiento en comparación con igual periodo del año anterior. En todos los casos, los crecimientos son insuficientes para satisfacer las demandas de la población y la economía, impactando negativamente en la canasta familiar normada. Las capacidades industriales instaladas se encuentran subutilizadas, siendo más significativas en las empresas que integran los grupos empresariales de la industria alimentaria y agroalimentaria, que no superan el 30%. Las retenciones financieras y el no pago de utilidades a los socios limitan su gestión. La atracción de inversión extranjera está influida negativamente por conocidos factores objetivos externos y la existencia de factores internos que afectan directamente el desempeño de los negocios, como el déficit de divisas, los elevados niveles de inflación y la restricción para el acceso a insumos de alta demanda, igual que la energía y los combustibles, los materiales de la construcción, entre otros. Se suman errores en el tratamiento de los negocios con capital extranjero y en los mecanismos de administración de los recursos a través del plan de la economía, así como la falta de preparación del personal vinculado a la inversión extranjera. Las principales dificultades identificadas en la atracción de nuevos negocios están asociadas a las demoras en los procesos de negociación y a las insuficientes exigencias sobre los grupos negociadores para concluir las negociaciones y completar los expedientes de los proyectos con disímiles deficiencias, lo que dilata los procesos de evaluación y aprobación. Al cierre del año 2023, 15 empresas concluyeron con pérdidas, siendo más significativas las que integran las ODE alimentarias y agroalimentarias. Esta situación persiste ya que 16 empresas cerraron con resultados negativos, incluyendo 3 empresas mixtas. Solo cumplen los aportes al presupuesto del Estado al 65% hasta el cierre de marzo, con 1.164.338.000 pesos. El incumplimiento asciende a 304.837.000 pesos. Persisten insuficiencias en la planificación, pues se mantienen empresas con excesivo sobrecumplimiento de los indicadores en valores sin cumplir los indicadores físicos, debido a los incrementos de los precios de las ventas. Se identifican fisuras en los mecanismos financieros para disminuir los niveles de cuentas por cobrar y pagar, incluidas las existentes entre entidades del propio organismo y los grupos empresariales. En el caso de las empresas alimentarias de subordinación local, que aunque no integran el sistema empresarial de atención por el ministro, pero sí tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población durante el primer trimestre del año 2024, persisten los bajos niveles productivos por la limitada sostenibilidad de sus principales insumos, como la harina, el aceite, el azúcar, los cárnicos y la crisis energética, que provocaron ausencia por periodos prolongados del pan de la canasta básica y trabajadores interruptos. Se implementaron alternativas como es la inclusión de extensores en el pan con aceptación por la población cuando se elabora con calidad. Otras acciones están relacionadas con las producciones cooperadas y el arrendamiento de locales a la forma de gestión no estatal. Insuficiente la conexión entre las entidades de ciencia, tecnología e innovación y el sistema empresarial, necesitando un mayor vínculo entre los proyectos empresariales y los centros de investigación de la ciencia, del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país y dentro de su propio organismo. Tienen una estrategia de formación de maestros y doctores en ciencias, pero aún es limitado el aprovechamiento de oportunidades que ofertan por parte del sistema del Ministerio de Educación Superior. Existen resultados favorables en la obtención de nuevos volúmenes productivos, por lo que no se logra tener productos, pero aún son pocos y de bajos e inestables y con poca presencia en la red minorista y en los destinos priorizados de la economía. Limitada gestión de la propiedad industrial que favorezca la protección de los resultados hasta su aplicación y la remuneración de sus aportes, así como definir mediante indicadores el impacto de la actividad de innovación en el sector. Insuficiente atención al sistema de ciencia e innovación en las empresas de producción de alimentos de subordinación local y pocas acciones de capacitación del personal. En la atención a los planteamientos que reciben los delegados de los procesos de rendición de cuentas,
por parte de los electores, el organismo ha mantenido de manera sistemática la atención a los planteamientos y peticiones de la población. De una manera muy satisfactoria logramos el contacto con todos los coordinadores del ministerio en cada provincia, y en el caso de nosotros tuvimos la oportunidad de visitar varias entidades donde realmente pudimos apreciar que el vínculo y la responsabilidad que tiene este ministerio para con la población aún no satisface las necesidades de nuestro pueblo, pero sí están establecidos los mecanismos para lograr que mejore la satisfacción de la población en la calidad y en la cantidad de los productos con los que se trabaja. Así consideramos que hay que intencionar más el uso de los extensores para nosotros garantizar la apreciada oferta del pan de la canasta básica diariamente a nuestra población. Es algo en lo que debemos trabajar, igual que en la calidad. Cuando hicimos las visitas en este control de varias entidades que tuvimos en Ciudad de Ávila, vemos la situación que tenemos hoy actual en este sector, que debemos ir limando. Por ejemplo, ustedes mostraban en el informe el tema de la tecnología, la innovación que hacen los trabajadores. Hoy una gran parte de todas esas entidades están funcionando por sus trabajadores y por los trabajos que hacen ahí. Eso hay que reconocerlo. ¿Dónde hay que trabajar? En lo que usted lo hacía en relación al informe, en el tema del salario de los trabajadores. Salarios muy bajos, que conllevan a la ocurrencia de hechos delictivos. Vamos hablándolo claro así, una cosa lleva a la otra. Y hoy el sector tiene que proyectarse más en buscar alternativas de que el personal gane un poco más de salario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incrementando las producciones. ¿Cómo se va a incrementar las producciones? Pongo ejemplo. La empresa Arnaldo Ramírez, en 1 de enero, está trabajando la harina de yuca. Tiene que mejorar y incrementar la producción para poder encadenarse con la industria alimentaria. La empresa de Ceballos, hoy, con sus trabajadores, innovó y una línea de tomate vieja que tenía, la puso en funcionamiento de la harina de yuca. Ya está en la fase del límite ya para empezar a producir harina de yuca. Lo que hay que incrementar la producción y poderle proveer al sector de esta harina de yuca y poder incrementar las producciones, y de esta manera los trabajadores poder hacer más productos y poder ganar más salario. En estas cosas debemos seguir trabajando, Ramoncito, y pienso que a nivel del país se puede seguir trabajando en este tema, porque no podemos esperar de que vamos a importar más harina y vamos a seguir trayendo, porque ¿dónde está el dinero para comprarla? Hay que buscar la alternativa. Agricultura hay, las tierras están en Marabú, perdidas donde quiera, y sí se puede hacer las cosas. No tenemos la agricultura no tiene todos los recursos, pero siempre que se quiere se puede seguir haciendo. Es necesario el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Inspección Estatal por el rol que desempeña en el cumplimiento de las políticas de este ministerio en cada una de las provincias y en la base. Primeramente en el completamiento de la plantilla de esta oficina y de los recursos necesarios para que puedan ejercer un verdadero control de cada una de las políticas, decretos y resoluciones que les corresponde su ejercicio en la base. También es importante trabajar en el mantenimiento industrial, en rescatar la tecnología que muchas veces está obsoleta en las industrias de este ministerio, que sabemos cuáles son las causas y por dónde transita, que no esté en pleno funcionamiento. De hecho, nosotros creemos que tenemos que lograr avanzando en un mayor acercamiento a los productores independientes, primero porque de esta manera sustituimos importación. De esta manera, con los productores independientes nuestros, podemos lograr un grupo de cosas más. Lo que tenemos es que llegar también con un esquema financiero que lógicamente logre que estos productores se vayan potencializando y logremos obtener las materias primas o alguna parte de las materias primas que hoy tenemos que importar, lograrlas en el país. Y también, bueno, como habíamos hablado, la innovación está presente en el sector nuestro. Sin los innovadores no pudiéramos realizar
todo lo que realizamos a diario. Hoy parte de las producciones que estamos llevando a cabo con ellos mismos, a partir de los extensores, como se ha explicado, a partir de maquinarias que hemos ido rescatando en las industrias. Y bueno, nuestra empresa ayer se ponía parte de lo que estamos realizando en el noticiero. Nosotros tenemos un salario medio de 13.500 pesos a los trabajadores, tratamos de atenderlo lo mejor posible, buscamos todas las alternativas, mantenemos el comedor, mantenemos la merienda con precios módicos, mantenemos la java mensual, como explicamos, como decimos nosotros en otros momentos, a partir de los propios productos que tenemos y del módulo pecuario que hemos ido realizando. La fortaleza que tiene el sector son sus trabajadores, que todos los días en esas condiciones, con falta de lubricante, fiesta de repuesto, combustible, neumáticos de todo tipo, como está la economía en una situación que tenemos hoy, logran echar a andar la industria y logran producir lo que tenemos, transformar la materia prima para el pueblo que tenemos. Y por lo tanto yo creo que el sector hoy en las condiciones que tiene con materia prima puede ser capaz de comenzar a darle un paso. Nosotros hay cuestiones que se han explicado aquí que son de las prioridades que está trabajando el sector. No quiero referirme, reconocemos transparentemente los señalamientos que están en el informe a los que ustedes se han referido, son así. Nosotros primero tenemos dificultades con la contratación de los productos agropecuarios, la leche, la carne, la fruta, pero después que lo contratamos entonces no somos totalmente eficientes que se cumple el contrato. Es un señalamiento, en eso tenemos que transformarlo, en eso tenemos que trabajar, en eso el grupo empresarial, la semana pasada, a partir de las propias necesidades e indicaciones, ha salido un intercambio de revisar con todas las estructuras productivas. Hemos transformado este año el proceso de contratación económica con los productores, ya no es directamente con el productor después que se hizo 2 años anteriormente, sino con la estructura productiva. No ha tenido el impacto. Se subió el precio de la leche y no ha tenido un impacto en el crecimiento del acopio de leche. Y por supuesto, hoy tiene un mejor comportamiento, pero estamos muy lejos de la necesidad que tenemos y de la potencialidad de que nosotros tenemos que lograr en este sentido. Y por lo tanto, cada incumplimiento que tenemos de la leche, cada incumplimiento que tenemos de la carne, es una dieta, es un niño que se quedó entonces sin recibir en la canasta básica, es un anciano que no tuvo la leche y por lo tanto nosotros tenemos que lograr esos cumplimientos que tiene. El sector tiene 2 grandes problemas. Un primer problema es que fundamentalmente las materias primas para producir son importadas y no tenemos los ingresos suficientes para importar esa materia prima. Dígase el frijol de soya, que todo lo que produce el frijol de soya, la leche de soya, el yogur de soya, todos los extensores. Háblese del trigo, que es el que nos permite y son volúmenes importantes que tenemos que tener, el MDM para poderlo transformar, es decir, un sector que trabaja lamentablemente con un nivel alto de importaciones porque no logramos producir en el país toda esa producción. Y el segundo es que las producciones endógenas que tenemos en el país no la cumplimos, no logramos tenerla lo suficiente para lograr la producción de alimentos. Y por lo tanto en esos 2 desafíos complejos que tenemos que ver. Y el segundo grande problema que tenemos son nuestras insuficiencias propias, que han sido reflejadas aquí, que no tienen que ver con el bloqueo, que no tienen que ver nada con la dificultad de objetiva que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que parar el decrecimiento de la economía. Decrecimos el 23, primer semestre el 24 hemos decrecido, Alberto planteó que han mejorado. Pero lo primero es que este es un ministerio que nosotros hoy no estamos en capacidad de importar esos niveles de alimentos. Estamos haciendo un esfuerzo en el arroz, creo que ustedes lo han podido apreciar. Nosotros consumimos mucho arroz, por la mañana y por la tarde. Por la tarde y por la mañana. Y es un cereal en el cual estamos haciendo grandes volúmenes de importación. Este mismo año se preció comprarlo a $752 la tonelada, ya está en más de $800 la tonelada. Y debemos importar más de 500.000 toneladas de arroz para asegurar la canasta familiar normal, impulsando
la producción del arroz popular. Experiencia el periodo especial anterior, le dimos, y se produjeron importantísimas sumas, que hay que hacerlo ahora y que se quede, aunque después vamos a nadar aquí en el arroz. Tenemos una situación diferente, ¿no? Porque hemos avanzado en la agroecología, en los bioproductos que no teníamos en aquella etapa. En el último periodo hicimos inversiones y entonces hay que hacer un esfuerzo a través de los planes de autoabastecimiento municipal y la estrategia de desarrollo de los municipios, y entonces hay que producirle la materia prima a este ministerio. Entonces nosotros tenemos que trabajar duro en el país para entonces entregarle la materia prima a este ministerio. Hemos tomado decisiones que no nos han salido del todo bien. Por ejemplo, para salvar la ganadería decidimos vender la vaca a los productores privados. Y las empresas estatales, las comerciales, dejaron de producir. Y entonces, pero ahora entonces no acopiamos la leche. Entonces hay que comprar la leche en polvo. Hay que darle la leche, esa leche fresca, leche fluida. Sí, aunque se ha reducido mucho la masa vacuna en el país, todavía existe la suficiente vaca para que la inmensa mayoría de los municipios den leche fluida y fresca. Y en el periodo seco, entonces, dar leche en polvo. Las capitales de provincia, La Habana, Santiago y las capitales provinciales, siempre tendremos que darle leche en polvo. No hay capacidad en el país para darle leche fluida y fresca. Pero el resto de los municipios estamos en capacidad de dar esa leche fresca. Es una posibilidad que nosotros tenemos, que es importante. El tema de la contratación. La contratación no es de recursos, es de gestión. Es de gestión. Es que nuestras instituciones funcionen. La estructura que tiene el ministerio, que tienen los grupos, que tienen las empresas, tienen que funcionar las VB. Y tienen que funcionar las cooperativas. Es de gestión, de control, que nos prohíbe a nosotros atender los productores y ocuparnos de los productores. Están en las políticas, están en las funciones. ¿Qué nos limita? ¿Qué nos limita a nosotros controlar y exigir de que se cumpla la ley? Tenemos las manos amarradas. Ni podemos resolverlo nosotros buscando más financiamiento y exportando, importa. Hay que sustituir. En el caso de este ministerio, la solución está en la sustitución de esas importaciones. Hay que producir el maíz de los cerdos aquí en Cuba. La soya, se está trabajando con los institutos de investigación, el ICGB. Tenemos resultados por allá por Yaguajay, en Santi Espíritu, en semilla híbrida de maíz transgénico, y en la soya a baja escala se están logrando buenos resultados. 1,5 toneladas, 2 toneladas. He visto áreas, he visto productores con más de 2 toneladas de soya por hectárea. Sí se puede. Y en el caso del maíz, igual. Entonces, hay que asegurarle esa materia prima. Y las instituciones tienen que funcionar. Los roles que corresponden a las instancias, el rol del ministerio, el rol de los grupos, el rol de las empresas y el rol de las bases productivas y el rol del gobierno en el municipio. El municipio tiene que funcionar. El municipio hay que fortalecerlo, que es lo más novedoso de la nueva constitución que aprobamos en el 19. Autonomía para el municipio. Se está trabajando en un proceso, ¿no?, de descentralización de competencias, que hay que hacerlo con gradualidad. Nosotros no estamos en condiciones de centralizar las divisas, de centralizar la energía, el combustible, los aceros, el cemento, pero hay muchas decisiones que hemos tomado que son de descentralización de competencias.
crear los comités de concertación y contratación de precios. Es una descentralización de competencia a los municipios. Si todas esas cosas las hacemos funcionar, no cabe duda de que nosotros vamos a superar estas dificultades y vamos a salir. La solución no está en que importemos más miles de toneladas de soya y maíz porque no tenemos capacidad para ello. Recuérdense que nosotros tenemos el bloqueo más largo y despiadado que existe en este mundo. Ellos no se van a mudar y nosotros no nos vamos a mudar tampoco. Y entonces, a partir de las enseñanzas de Fidel y Raúl, como lo reitera nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, resistencia creativa. No se trata de resistir hasta que no nos quede oxígeno. Tenemos que resistir, pero tenemos que desarrollarnos. Tenemos alternativas, hay vía para salir. Y este es un ministerio que la producción de alimentos hoy tiene que ocupar una primera prioridad. Es el primer escalón, es la vanguardia en las cosas que tenemos que darle solución al país. Es lo que quería expresar, no más allá de... Yo creo que el informe está bien presentado, los asuntos, y usted tendrá que rendir cuenta entonces en la Asamblea, compañero ministro. Gracias. Gracias, Salvador. Permítanme, antes de comenzar nuestra sesión de trabajo del día de hoy, recordar un hecho de gran significado e impacto en nuestro sistema político y democrático: el inicio de la experiencia de organización y funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular hace 50 años en la provincia de Matanzas. Vamos a darle la palabra a la diputada Dailín Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Matanzas, para que exprese algunas consideraciones al respecto. Hace 50 años en la provincia de Matanzas comenzó la experiencia de organización y funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, aplicada a plenitud entre los años 1974 y 1975, extendiéndose para algunos temas de organización económica y administrativa hasta los primeros meses del año 1976. Su resultado se puso de manifiesto en la resolución del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre los órganos del Poder Popular. La experiencia ha significado un paso de trascendental importancia en el camino de nuestro país en la búsqueda de las formas definitivas que asumirá nuestro Estado obrero y campesino, y ha demostrado una vez más que la participación de las amplias masas en el gobierno de la comunidad permite mejorar la gestión y el control real de las actividades estatales. La Asamblea Nacional del Poder Popular, conjuntamente con el Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas, ha trazado para este homenaje actividades propias del sistema de comunicación y de estímulo a todos los que de una forma u otra han estado o están vinculados al trabajo de estos órganos y a su principal protagonista, el pueblo. Llegue también el homenaje de nuestra Comisión Permanente de Trabajo a los fundadores y continuadores de esta obra profundamente cubana, el Poder Popular, especialmente a los delegados, combatientes en la primera línea en la defensa de los principios de la Revolución Cubana, convencidos plenamente de que el poder del pueblo, ese sí es poder. Vamos a darle entonces la palabra para iniciar el primer punto del chequeo del acuerdo al ministro de Economía y Planificación. Aquí vamos a chequear el acuerdo número 10, descentralización de competencia a los municipios. El proceso persigue los objetivos, entre otros, fortalecer la institucionalidad municipal,
garantizar los compromisos del municipio con la economía nacional y provincial, así como dinamizar el desarrollo local sostenible, aprovechando las potencialidades productivas de servicios y financieros del sector estatal y no estatal, así como las alianzas conjuntas que puedan crearse. Asimismo, potenciar los ingresos propios a partir de iniciativas locales. La transferencia debe ir acompañada con los recursos planificados, fuentes de ingresos que posibiliten su ejercicio. En mayo del 2022, insertado en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, se aprobaron las bases para el proceso de descentralización territorial de competencia. Hasta el momento, continúan por el presente año como prioridad de trabajo las competencias, producción, transformación y comercialización de alimentos, pues es la línea principal en las estrategias de desarrollo municipal. Mediante el acuerdo 25-23 del Comité Ejecutivo del 15 de diciembre de 2021 se aprobaron las bases para la implementación del sistema agroindustrial municipal y su implantación gradual como parte del proceso de descentralización de competencias hacia los municipios. El sistema empresarial estatal agroindustrial municipal constituye un componente fundamental del sistema alimentario local para la implementación de la Ley 148 del 2022, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se identificaron en ese momento un total de 61 empresas y 530 unidades empresariales de base en 148 municipios que pudieran formar parte del sistema agroalimentario a nivel municipal. En el proceso de descentralización se han implicado los grupos empresariales agrícola, ganadero, agroforestal, agropecuario y forestal Artemisa y en menor medida Acopio y Gelma, grupo empresarial de logística del Ministerio de Agricultura. En total, hasta el 25 de junio del presente año se han traspasado o autorizado a crear por el Ministerio de Economía y Planificación 113 empresas en 107 municipios. De estas, 37 han sido traspasos de empresas y 76 se han creado a partir de unidades empresariales de base. Como parte del sistema alimentario local vinculadas a estas entidades, hay también 1.553 cooperativas agropecuarias que forman parte del proceso, 319 unidades básicas de producción cooperativa, 1.023 cooperativas de crédito y servicio y 211 cooperativas SPA, de producción agropecuaria. En cuanto al proceso de planificación, se implementa que una vez traspasada la competencia se planifican los recursos por la subordinación local. En la creación de los sistemas agroalimentarios locales, proceso que se perfecciona, han existido ineficiencias en cuanto a los traspasos de recursos, así como en el tratamiento de las deudas bancarias existentes. Se traspasan los indicadores productivos, portadores energéticos, indicadores de comercio exterior, inversiones y trabajadores disponibles con las siguientes precisiones. Indicador productivo, hay que definir los niveles que se entregan al balance, a entregar por el balance. El indicador de comercio exterior, argumentando la cifra de exportación. Los indicadores de inversiones, se deben argumentar siempre los componentes de construcción y montaje, equipos y otros. Acompaña este proceso el perfeccionamiento de la elaboración del balance de alimentos a nivel municipal. En cumplimiento de lo aprobado del 27 de marzo al 9 de abril se desarrolló en todas las provincias del país un seminario con los implicados en la elaboración de los planes de autoabastecimiento municipal y los principales balances de alimentos en los territorios. Se capacitaron más de 830 personas en los 168 municipios. El taller tuvo como objetivo lograr la preparación de las personas responsables de elaborar los planes de autoabastecimiento y los balances de alimentos a nivel de territorio. Se reconoció que a pesar del esfuerzo realizado en el plan aprobado 2024, no existe un reflejo real de la producción nacional en los productos que se aseguran por el balance central de alimentos. Desde el Ministerio de Economía y Planificación faltó coordinación y capacitación, además de subestimar las complejidades de la tarea. En la práctica existe un problema objetivo de bajos niveles productivos para lograr satisfacer las elevadas demandas de productos tales como el arroz, otros granos, carne, leche, para el balance central de alimentos, la canasta básica, pero existen potencialidades que no se explotan.
y falta control sobre el destino de las producciones a partir de lo previsto en las estrategias de desarrollo municipal. Con el Ministerio de la Industria Alimentaria se retomaron los análisis. El propósito es la descentralización de la UEB de la empresa cubana del pan, integrada al Grupo Empresarial de Industria Alimenticia en todas las provincias excepto La Habana, que hasta el momento no ha dado su conformidad. En el perfeccionamiento de los servicios comunales se dispuso reordenar la actividad a partir de un sistema empresarial subordinado a los gobiernos provinciales y municipales según la estructura que definió cada territorio. Durante el 2023 se trabajó como parte del Grupo Coordinador Nacional con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria Alimenticia, el MinSIN, con el MITRANS, el MEP, Finanzas y el Banco Central. A partir del mes de septiembre se reanudarán las sesiones del grupo con todos los miembros para avanzar en nuevas actividades, entre las que se encuentran industria, para la producción de artículos de materias primas endógenos del municipio, además sobre las actividades de industria ligera, química y el reciclaje, resultado de intercambio con los grupos empresariales. En la construcción, fundamentalmente en la producción local de materiales y el mantenimiento constructivo. Transporte, en especial la transportación local de cargas y pasajeros, conservación y mantenimiento de los viales municipales y la seguridad vial. En el comercio interior, sobre la comercialización minorista y mayorista para el aseguramiento a nivel local, que incluye el aseguramiento y logística agropecuaria, así como los servicios técnicos profesionales y del hogar y la gastronomía. A partir de la política para impulsar el desarrollo territorial, se facultó a los territorios en la competencia gestión estratégica para el desarrollo territorial y para ello, en la nueva estructura de los gobiernos se disponen de una dirección de desarrollo territorial a nivel provincial y municipal que integran las actividades de gestión estratégica del desarrollo territorial local y la atención de los actores económicos no estatales. Estas estructuras se encuentran constituidas en todas las provincias y municipios, aunque existen dificultades en el completamiento de las plantillas y la aprobación de sus directivos. Asimismo, deberá trabajarse aceleradamente también en la descentralización de responsabilidades y de gestión, que requiere un cambio en la actuación de todos los cuadros. Hasta aquí la presentación. Entonces, esa es la propuesta que tenemos, pero es sobre el acuerdo que ya tenemos inicialmente de seguimiento de este trabajo, si no son acciones concretas que vamos a desarrollar sobre este tema. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, como es informativo, si algún compañero quiere expresar alguna idea, lo puede hacer sin problema. Es nuestra consideración que este proceso de la creación de los colectivos laborales, en la experiencia nuestra, se debe hacer con mayor agilidad. La preocupación de ellos actual está relacionado con que no está todavía autorizado por el banco la cuenta de divisa, que eso yo pienso que es algo que se debe resolver en lo inmediato, independientemente a que ellos ya están exportando el ají chile habanero, que ha sido una experiencia de este año, que lleva a potenciar la creación de la industria y además todo lo que tienen previsto también con la venta online. Para mi punto de vista, se han dado buenos pasos y se trabaja también en lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de comunales, como se dice el informe, con una empresa provincial y unidades básicas municipales. Y es un punto aquí importante donde dice, de manera general, no se ha logrado por los territorios vincular la estrategia de desarrollo municipal con el plan de autoabastecimiento y la elaboración de los balances de alimentos a nivel municipal establecido en el decreto, en la ley 148 de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Esto es un punto clave en lo de la descentralización y es uno de los principales aspectos los cuales se plantea como crítico que no se ha logrado. No sé qué experiencia pudieran plantear ustedes hasta ahora, Camagüey. Consideramos que el acompañamiento del propio Ministerio de la Agricultura, las ODE, ganadera, también la de cultivos varios y demás, la arrocera, ha venido perfeccionando, pero persisten todavía insuficiencias. Hoy una de las cuestiones principales que todavía no tenemos resuelto es la situación del combustible, situación que nos permitiría avanzar en ese tema. No obstante, la provincia no se ha quedado y hemos venido desarrollando esfuerzos, sobre todo en el cumplimiento de las campañas de primavera y también en los cultivos fundamentales, ya que
el programa de autoabastecimiento territorial no se detiene y hay que continuar trabajando en ese sentido. En el caso del sistema también que hemos venido descentralizando las competencias está la creación de la empresa provincial de comunales, cuestión que hemos evaluado en el Consejo Provincial y hemos evaluado también en los CAN y como parte también de la transformación y la búsqueda de ingresos en este sistema empresarial, porque hay que explicar que tenemos hoy una situación muy tensa en los servicios comunales tanto con la transportación, los equipos de recogida, la situación del transporte fúnebre, y es necesario comprender también la descapitalización de los trabajadores, es decir, los bajos salarios que presentan hoy desde el sector presupuestado. Tenemos que seguir buscando, es una necesidad seguir buscando nuevos ingresos para estabilizar la fuerza de trabajo del sector, muy necesario. En la provincia hemos evaluado con mucha profundidad la situación del salario de los trabajadores. Es necesario migrar el sistema empresarial. Un barrendero hoy, un compañero que hoy gana entre 2.600, 2.700 pesos, insostenible, migra mucho a la fuerza de trabajo, por lo menos en Camagüey nos ha migrado mucho a la fuerza de trabajo y hemos tenido que recurrir a esfuerzos desde el Consejo de la Administración Municipal para buscar maneras de fortalecer el cambio de labor con empresas, con organismos, para lograr la sostenibilidad de la limpieza de nuestra ciudad y así en los municipios. Un asunto muy sensible tiene que ver con los servicios necrológicos. Por lo tanto, sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío el trabajo en este sentido y sobre todas las cosas, la responsabilidad que tenemos los gobiernos locales de seguir perfeccionando este sistema de trabajo y sobre todas las cosas que la creación de los sistemas empresariales, incluso municipales, tengan un éxito para nuestra población. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la empresa de comunales, que si ya logramos que fuera empresa hace alrededor ya de 8 meses en el territorio, nosotros consideramos que ha tenido un impacto muy positivo. Primeramente es una empresa que logramos que desde que iniciara sin pérdida alguna. Yo creo que esto fue muy satisfactorio para la propia empresa y para el territorio. Nosotros hemos logrado recuperar ya algunos camiones, todo lo que tiene que ver con la compra de baterías, con la compra de neumáticos también, precisamente para poder fortalecer esta actividad. Ya se está trabajando en todo lo que tiene que ver con los expedientes, una vez siendo empresa ya, para poder nosotros tener un mayor estímulo de salario también a los trabajadores de comunales, y esto también, por supuesto, trae consigo algunas bajas que hemos tenido en comunal y que pudiéramos estar rescatando a algunos trabajadores, incluyendo también incluso todo lo que tiene que ver con el propio pluriempleo, en todo relacionado con la empresa agroindustrial, que también es una empresa que se ha ido recuperando, todo lo que tiene que ver con los ingresos. Se trabaja de manera sistemática. Yo creo que los resultados pudieran ser más favorables, incluyendo también todo lo que tiene que ver con nuestro polo productivo, que es Mocha. Hemos ido trabajando sobre todo en lo relacionado con la recuperación de los organopónicos, pero sí consideramos que es muy importante continuar en todo lo que tiene que ver con el sistema de descentralización de competencia, con otras empresas también y otros organismos que en los próximos tiempos pudieran también ser de subordinación local, y que esto, por supuesto, trae consigo un avance en la propia autonomía del territorio matancero. Los casos esos que se dieron, que se descentralizaron facultades a los municipios y no se tuvieron en cuenta las pérdidas, los recursos que había que centralizar. ¿Qué evaluación tienen ustedes de esa situación actualmente? Bueno, el propio proceso de descentralización de competencias tenía previsto, o tiene previsto, que las pérdidas no se traspasan al municipio, que los créditos vencidos y las deudas tampoco se traspasan al municipio. Y en los casos donde no ha sido así o no fue así, lo que impusimos desde el MEP es retirar todas esas pérdidas para el grupo empresarial que hizo la descentralización. Y hay avances, pero todavía no hemos terminado. El proceso es claro. La empresa municipal nace sana, limpia de deuda, de expedientes, de pérdida, de todas esas cosas. Todo eso se queda en el grupo empresarial. Ahora, a mí me llamó la atención cuando hablaba la compañera de Matanza, los expedientes que están creando los expedientes en comunales. Ya una vez que es empresa, que crean los expedientes, debe ser de procesos actuales, no anteriores. Está bien.
no solamente se exprese todas las potencialidades del municipio, sino que además se involucren todos los actores económicos. Ese es posiblemente de los desafíos también que nosotros hemos tenido por delante, que no solamente sea un reflejo de las potencialidades que tenemos en las empresas estatales, sino que también ahí se refleje el potencial que tenemos en el sector cooperativo, agropecuario y no agropecuario, en el tema de las MIPYMES, que muchas veces se desarrollan en el municipio, y no precisamente en la vocación productiva y en función de transformar la matriz productiva del territorio, y cómo también las actividades que realizan los trabajadores por cuenta propia tienen un reflejo en cuáles son las políticas, las prioridades, los intereses y las necesidades de las estrategias de desarrollo municipal. Hay que decir, como se refleja acá, que se empezó por la agricultura, que es una de las competencias que, como es lógico, tiene un fuerte proceso, además ya tiene una norma jurídica que es la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El reto más importante viene ahora, y es cómo nosotros logramos capitalizar esas estructuras empresariales. Muchas veces aquí en este escenario hemos cuestionado que lamentablemente utilizamos la contribución territorial para el desarrollo local para cubrir gastos corrientes, o incluso está aquí en lo que se va a presentar y analizar de la liquidación del presupuesto, no se ha utilizado con fines para el desarrollo. Si nosotros no hacemos un balance alimentario que levante toda la potencialidad del municipio y que además diga dónde nosotros podemos concentrar los esfuerzos, no estamos en momentos de grandes recursos financieros ni materiales. Por eso es que es importante en ese balance alimentario dónde están los productores líderes en el municipio. Y cómo yo centro los esfuerzos en materia de recursos financieros, en materia de recursos materiales, en acompañamiento de todos los demás actores que están en el territorio para alcanzar incrementos productivos. Hay muchas inconformidades, por ejemplo, de trabajadores en VB que hoy son rentables, que son eficientes, y por estar detrás, formando parte de una empresa, hoy no pueden percibir todos los beneficios, por ejemplo, la distribución de utilidades, etcétera. Por tanto, y además, aquí una vez que usted logre convertirse en empresa, tiene más capacidad para un sistema de pago más eficiente, para cobrar más utilidades si fue capaz de generar los bienes y servicios para poder pagarlo. Y lo otro, en los municipios donde hemos hecho este proceso, hay más impacto en los ingresos presupuestarios y por tanto y demás se ha logrado reducir el déficit fiscal. Es importantísimo, y sobre todo en la última capacitación se precisó en todos los municipios el análisis financiero que hay que hacer sobre la producción de esos alimentos, a los efectos que después puedan destinarse qué alimentos, con qué precio van a un destino o al otro. Y todo eso juega después también con la ejecución de los presupuestos. Entonces, si no hay otra cuestión sobre el tema, vamos a pasar al acuerdo número 14 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Le pedimos a su ministra que presentara a ustedes, a los diputados, qué se ha hecho y por dónde anda el tema de un grupo de irregularidades bastante significativas que se detectaron en ese momento por ustedes. Afortunadamente, todas las situaciones que se plantearon por los diputados como problemas, como sugerencias, como realmente situaciones que había que atender, encuentran su expresión en las normas que recientemente ha aprobado nuestro Consejo de Estado el pasado sábado, el decreto ley que tiene que ver con el ejercicio del trabajo por cuenta propia, uno correspondiente al funcionamiento de las MIPYMES, de la CNA, el régimen especial de la Seguridad Social para todas estas formas de gestión, una modificación que se realizó a la Ley 113 del sistema tributario y también del sistema contravencional. En primer lugar, hay una acotación del trabajo por cuenta propia, porque a veces hay poca diferencia entre lo que es el trabajo por cuenta propia y lo que puede ser una MIPYME a los efectos de la cantidad de trabajadores y también del nivel de facturación. Entonces, aquí en las normas hay una dimensión exacta de esa magnitud pequeña, más pequeña que tiene el trabajador por cuenta propia, que puede contratar trabajadores, lo cual ya de por sí es un beneficio, porque esto es una excepción que se le hace a las personas que contratan, que no tendrían que tener, en este caso, una personalidad jurídica, sino que como persona natural están autorizados, pero dentro de esos tres contratados se incluye la ayuda familiar. Y también hay una precisión de que todas aquellas personas que trabajan, aunque sean ayuda familiar, que no estén afiliadas a la Seguridad Social, deben hacerlo porque nosotros estamos promoviendo la formalidad en el empleo, estamos dando la batalla contra la informalidad en el empleo y también estamos hablando porque el trabajo sea digno, porque el trabajo tenga calidad y la contratación es un elemento fundamental para poder avanzar en este proceso. Hay una modificación también del estatus laboral que tienen las personas. Actualmente los trabajadores contratados son titulares de trabajo por cuenta propia. Sin embargo, ellos están en función de lo que un empleador les establece.
Entonces, los trabajadores contratados en lo adelante, cuando se pongan en vigor las normas, van a tener específicamente ese estatus de trabajador contratado y van a ser sujetos del régimen general de seguridad social como un trabajador asalariado. También en las normas se precisan las obligaciones que tienen esos titulares que contratan a esos trabajadores en relación con ellos y en relación con el ejercicio de la actividad. Y fundamentalmente hay un refuerzo de todo lo que tiene que ver con las garantías del cumplimiento de los derechos de trabajo y de seguridad social con esos trabajadores. Y se incorporan, entre otras contravenciones como graves, el emplear más personas que las previstas en la ley y también todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de trabajo y de seguridad social. Hay una conceptualización de proyecto de trabajo que evidentemente la ley era omisa al respecto, y sobre todo qué cosa es las actividades secundarias, que también había un exceso de actividades secundarias que no se corresponde con la naturaleza del trabajo ni con el periodo en que humanamente y oficialmente pudiera ejercerse al unísono la cantidad de actividades secundarias que tenían esos trabajadores por cuenta propia, y se precisa que deben tener afinidad en lo fundamental con la actividad principal y no pueden ir en detrimento de esta, y estarán en correspondencia con las condiciones reales que tenga el proyecto para realizar las mismas, teniendo en cuenta que el trabajo por cuenta propia es una modalidad de empleo y que debe ejercerse de manera cotidiana con los trabajadores en los cuales contrata. Y también hay un reflejo en las contravenciones, como muy grave, todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de lo dispuesto en ese proyecto, y también para promover la calidad del empleo y continuar en la batalla contra la informalidad en el empleo, se incluyó también como contravención el realizar actividades sin las licencias y sin los permisos requeridos. Hay una forma más coherente en los plazos. Una de las cuestiones que señalaron los diputados era el cumplimiento reiterado de los términos, sobre todo en aquellos proyectos en que llevaban permisos adicionales, y ahí se establecen también de una manera un poco más amplia para que los organismos puedan verdaderamente hacer el análisis, dar las aprobaciones, sin que tampoco sean muy dilatados, porque es un proceso que también está bien acotado en el tiempo. Relacionado con las pasarelas de pago y las cuentas bancarias fiscales, que también fue otro de los temas fundamentales que se debatieron, se reforzaron las obligaciones en el uso de las cuentas, en el uso de las pasarelas de pago, en el cumplimiento de lo dispuesto en materia de precios. Hoy salía en el periódico que en 2 días se han recaudado 15 millones a partir de las multas que se han impuesto a los violadores de los precios que están establecidos. Y también está lo relacionado con la declaración de la licitud de los fondos que utilizan los trabajadores por cuenta propia. Hay una actualización de la lista de actividades no autorizadas, es una lista que está conciliada con todos los organismos responsables, se hizo un análisis detallado, y esto es válido para todas las formas de gestión. O sea, nos estamos refiriendo al trabajo por cuenta propia, a las cooperativas no agropecuarias y a las micros, pequeñas y medianas empresas. Relacionado con la ventanilla única y la plataforma digital, también se buscó solución para dar respuesta al planteamiento de los trabajadores por cuenta propia que no reciben en tiempo los documentos de aprobación por los problemas presentados en las plataformas informáticas de la ONAC y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trabaja para adecuar la clasificación de las actividades de los trabajadores por cuenta propia como se define hoy el CNAE. Se refuerza la responsabilidad con la regulación y control de los trabajadores por cuenta propia por los órganos, por los organismos de la Administración Central del Estado, por las entidades nacionales. Hay un grupo de dificultades también planteadas que están siendo atendidas aceleradamente por el Grupo Nacional de Atención al Trabajo por Cuenta Propia. Bueno, nos referíamos a los problemas de conectividad en las plataformas para lograr la necesaria interoperabilidad, lo concerniente al pago del registro comercial y también en el uso de la cuenta bancaria fiscal, porque aun cuando el 96% de los trabajadores por cuenta propia poseen esa cuenta bancaria fiscal porque forma parte del proceso de aprobación, el 66% las mantienen sin operar de acuerdo a las informaciones recibidas. Recuerden que la contabilidad es la información oficial del gobierno para tomar las decisiones. Si no tenemos una buena contabilidad, las decisiones pueden estar sesgadas también con estas deficiencias. Por lo tanto, es importante la contabilidad gubernamental que sube a través de esto. Entonces,
Vamos a darle la palabra al ministro de Finanzas y Precios para que pueda informar brevemente también qué se ha hecho y por dónde anda esto. Hemos aplicado una experiencia que no hemos consolidado, pero ha dado buenos resultados, y son los encuentros con las direcciones contables financieras de los organismos. Hemos realizado 3 hasta la fecha. Ahí hemos podido intercambiar, conocer el nivel de atención, las dificultades, el procesamiento de la información, el uso de las herramientas informáticas, y hemos canalizado también algunas soluciones, y es un encuentro que, como decimos, no hemos consolidado, pero muestra muchas posibilidades para dinamizar y atender también a los profesionales de este sector. Nos ha permitido el sistema de videoconferencia ir llevando un seguimiento a todo este tema, especialmente con la subordinación local, con las direcciones de finanzas y precios, y también con los coordinadores de programas de la economía. En cuanto a las acciones de verificación y control, nuestro ministerio ha desarrollado las correspondientes al Ministerio de Industria, al MINAGRI, o sea, al Ministerio de la Agricultura y al Ministerio de la Industria Alimentaria. Dentro de las propuestas de medida, primero, precisamente priorizar la gestión de los recursos humanos para estas áreas. En los intercambios, el acercamiento a los centros educativos, las universidades, los tecnológicos, establecer el control del acuerdo 9041 o proponer que se contemple como parte del control interno nacional el cumplimiento del acuerdo 9041, porque entender que es una cuestión básica para todo el registro oportuno, contable y objetivo de las operaciones que son objeto de control interno en general. Revisar el tratamiento salarial de las estructuras económicas y contables financieras en el sector presupuestado conforme a la política actualmente establecida, a los efectos de lograr una similitud, lograr homogeneizar con el resto de las áreas de este sector. Gracias, ministro Vladimir. Aquí tenemos problemas objetivos. Tenemos falta de gente, tenemos falta de capacitación, o sea, de preparación de ese personal, y tenemos de todo esto. Pero también hay muchos problemas subjetivos y hay mucha indisciplina. Y hemos disminuido la disciplina informativa con relación a diciembre, en marzo, en un buen %. Aquí yo te pediría a la jefa de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Juana María, no sé si tienes algo que aportar con relación al tema informativo, porque nos parece que eso es importante. Nosotros todos los meses le mandamos a los ministros y a los gobernadores la información con las entidades que no reportan los estados financieros. Hay que decir que la mayoría de los ministerios nos responden con las medidas disciplinarias. Aquí se concentran los principales problemas del Ministerio de la Agricultura y también en las entidades subordinadas al Poder Popular. Yo creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando y darle la importancia que requieren. Bueno, primero tenemos que empezar por lo que pasó el año pasado. Y no podemos dejar de recordar, adelante, las palabras que expresó el primer ministro en la pasada sesión de la Asamblea Nacional en diciembre, cuando nos recordó que no podemos dejar de reconocer que hemos trabajado en un escenario de economía de guerra 2023, con todas las complejidades que ello trae, lo que generó una agudización de la situación socioeconómica del país derivada del bloqueo. Ese escenario de economía para Cuba tuvo un grupo de efectos combinados. La situación actual se caracteriza por un mantenimiento del complejo escenario que se desarrolló en 2023, el 2024 no ha sido diferente. Alto déficit fiscal, una emisión monetaria por encima de lo recomendado para financiar ese déficit, que determina un exceso de dinero en circulación y además un exceso de dinero con alta concentración en un reducido número de personas. Insuficientes ingresos de divisas, débil o casi nulo crédito, acceso a créditos externos y una baja recuperación de la producción nacional. Limitaciones en los combustibles. Hace un rato oíamos al gobernador de Camagüey cómo se afecta la producción agropecuaria municipal por déficit de combustible. Va a ser un elemento que voy a repetir varias veces durante la intervención.
una elevada y persistente inflación y alto endeudamiento interno y externo, insuficientes encadenamientos efectivos entre los actores económicos. Y eso nos llevó a hacer una evaluación objetiva de los balances materiales y los balances globales que tenemos en el plan de este año, para poder adoptar un grupo de decisiones, acciones centradas en objetivos priorizados del plan, análisis objetivos de la situación. En el primer semestre se recibieron poco más de 1.300.000 habitantes, 85% de la cifra que estaba comprometida en el plan, pero con un crecimiento del 1,8 con relación al 2023. Sigue siendo, como les decía, una cifra muy baja, muy inferior a la cifra que se lograron en el 2019, en el año prepandémico. De inversión extranjera en el periodo se aprobaron 12 nuevos negocios, uno de ellos en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, 3 vinculados al turismo, 4 para la producción de alimentos, 2 para la comercialización mayorista y minorista, 1 de logística, 1 industrial y 1 para la prestación de servicios publicitarios. Y tenemos que recordar que en este sector, además de la propia situación económica del país y los problemas subjetivos que todavía tenemos, el bloqueo norteamericano también ha tensado sus tentáculos. En cuanto al fenómeno inflacionario, aquí está la curva de la historia desde el inicio del 2022. Si bien hubo un pico a finales del 2023, del 45%, ustedes ven cómo ha ido bajando la curva, pero se resiste en los niveles del 30%, esta es la inflación interanual. Nosotros podríamos pensar que vamos bien porque los índices de inflación del 2024 son inferiores al 2023. Eso no nos puede entretener, todavía siguen creciendo los precios, lo que a un menor ritmo. La circulación mercantil minorista cumple el plan al 92,3%, moneda total, favorecida la venta en CUP por la venta de combustibles a precios diferentes y además esa inflación que les comenté en la pancarta anterior. Realmente estos dos elementos compensan en parte el incumplimiento de la venta, de la comercialización en indicadores físicos y el mercado en moneda libremente convertible, que está marcado por un desabastecimiento en lo cual los compañeros trabajan arduamente para revertir en el corto plazo y paulatinamente esa situación. En las categorías de empleo y salario, respondieron al empleo en este periodo 69.577 personas, el 74% de las que estaban controladas, hay que seguir trabajando con el resto. El salario medio cerró el primer semestre en 5.750 pesos, superior al año pasado, que había cerrado en 4.509. En el sistema empresarial estatal cerró con 595 pesos de salario medio, superior también al año anterior, y la productividad creció de 27.000 el año anterior a 38.500. En cuanto a la atención a la situación de vulnerabilidad, a pesar de la situación económica, los resultados, el déficit de divisa, etc., se entregaron artículos de primera necesidad por 279 millones a 17.088 núcleos en situación de vulnerabilidad. Se prestó ayuda económica para asumir el costo de la canasta familiar normada a 309.000 asistenciados, 28.000 pensionados por 477 millones de pesos. Se entregó módulos de alimentos a 158.396 familias. Se le asignó presupuesto para acciones de transformación en 1.248 comunidades que se priorizaron. Se prestó asistencia social a domicilio a 18.448 personas sin apoyo familiar, atendidos por 11.302 personas contratadas como asistentes sociales. Se atendió a 3.650 madres de hijos con discapacidad severa, a 5.382 adultos mayores con subsidios al hogar de ancianos y las casas de abuelos. Se mantuvo el subsidio del servicio de la atención a la familia, el famoso SAF,
y para el pago del consumo eléctrico, y se trabaja en el perfeccionamiento de la labor de prevención y atención social, lo que nosotros llamamos siempre el trabajo social. Tenemos que dirigir todas las acciones a avanzar en las proyecciones de gobierno con prioridad en la estabilización macroeconómica, proceso que viene caminando. Y el primer ministro nos informará a todos en los próximos días en esta asamblea. Impulsar la actividad productiva con énfasis en la producción nacional de alimentos y el aprovechamiento de las capacidades industriales. Contención de gastos corrientes y posponer inversiones que no son imprescindibles. Todo lo que no vaya a dar fruto este año o el año que viene, tenemos que repensar si seguimos poniendo los recursos, y solo lo haremos en aquellos que son estratégicos para el país. Continuar las acciones de sostenibilidad del sistema electroenergético nacional y potenciar la participación de las fuentes renovables de energía para seguir cambiando la matriz energética. Concluir la conciliación y ajuste con objetividad del plan y del presupuesto del Estado, tarea bien avanzada y que estamos viendo con cada uno de los sujetos del plan. Incrementar los ingresos de divisa al país, perfeccionar la atención social a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad. Es una conquista de la revolución a la cual jamás se renunciará. Avanzar en el proceso de descentralización y de competencia que lo hemos repetido ya 4 veces en el día de hoy. Persiste el complejo escenario en que nos desarrollamos. Siguen las amenazas, tenemos riesgos, tensiones, pero también las analizamos sistemáticamente y vamos con profundidad tomando decisiones todos los días en el diseño de medidas que de forma gradual nos permitan ir recuperando paulatinamente los niveles de desempeño de la economía. Nos faltan recursos clave, están limitados, nos falta divisa, nos falta combustible, por lo que resulta necesario fortalecer los sistemas de trabajo, la institucionalidad y realizar las transformaciones que correspondan con nuevas formas de hacer, organizar y coordinar. Mientras menos recursos tenemos, la planificación, el ahorro y el control juegan un papel más decisivo. El general de ejército nos dijo una vez que mientras menos recursos tenemos, más tenemos que planificar, pero también más tenemos que ahorrar y más tenemos que guardar a la reserva para cuando no tengamos nada. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Debemos trabajar con la voluntad, los principios y la decisión que nos legó la generación histórica. Seguiremos construyendo la revolución en las narices del imperio, con nuestros propios esfuerzos, con los recursos disponibles y con un pueblo que la defiende y la quiere más hermosa. Trabajaremos sin esperar por otros o depender de otros. Gestemos el desarrollo a conciencia y con la unidad a la que nos convocó el general de ejército, pero sobre todo con la voluntad de vencer. Sí se puede. Vamos a darle la palabra entonces al compañero Ulises Guilarte. Y hoy, si hay algo forma parte de la agenda del debate popular, cómo le buscamos solución, no el que todo el mundo lo comprende. ¿Cómo le buscamos solución? A continuar mejorando todos los días el nivel de desabastecimiento que hoy está presente en la población, que ya tiene un reflejo palpable. Al mismo tiempo, el informe reconoce las insuficiencias presentes hoy todavía en la inversión extranjera directa, en que todavía no logramos, y reconocemos que hay un nivel de endeudamiento externo, por supuesto. Los inversionistas extranjeros son cautelosos en poder enfrentar estos problemas. Y me quiero detener finalmente, en 2 cuestiones. Una está asociada al sistema empresarial cubano. Y dentro del sistema empresarial, la empresa estatal socialista. Nosotros construimos el socialismo porque tenemos empresa estatal socialista. O hay empresa estatal socialista, vamos a decirlo al revés, que como es correcto. Porque estamos construyendo el socialismo. El otro asunto está vinculado
con que yo creo que la fortaleza mayor para nosotros hoy salir a buscar un nivel superior de oferta, que en el entendido de los economistas, en la ecuación lo que puede resolver de una manera más directa la solución a poder enfrentar el crecimiento de los precios. De manera, Félix, que yo creo que hoy son altísimos los retos, persisten las condiciones complejas del escenario económico del país, pero no hay duda que tenemos fortaleza suficiente para enfrentarlo y para superar esos resultados. Se ha dicho también que no podemos esperar a que el bloqueo económico, comercial y financiero que nos aplican los gobiernos de Estados Unidos a Cuba, que se elimine para poder enfrentar estas situaciones. Hay que enfrentarlas con el esfuerzo propio. Entonces, a mí me parece que es muy importante que examinemos bien, bajo esos conceptos, lo que son las estrategias y las decisiones que se están planteando. A pesar de las limitaciones objetivas, las causas objetivas, hay muchas dificultades que están originadas en factores totalmente subjetivos. También hay dos cosas que quisiera destacar. Primero, de que de forma muy concreta se hace alusión a los aspectos que hemos logrado en este semestre. Hay una perfecta conexión con las prioridades definidas para este año. Fíjense que en las estrategias para poder cumplir y poder nosotros alcanzar mejores resultados en el segundo semestre, parte de las proyecciones de gobierno, parte de que no podemos lograr esos resultados sin una cohesión y una unidad entre cubanas y cubanos, y no hay unidad sin participación. Por lo tanto, el papel de las estructuras de las asambleas municipales, de las administraciones municipales, de los burós municipales del partido, de las estructuras territoriales y provinciales, del pueblo abrazando estas ideas y participando en la construcción socialista, yo creo que es el reto que nos queda en lo adelante para poder alcanzar esos objetivos en el segundo semestre y poder mostrar mejores resultados al final de este año. Por lo tanto, no son procesos simples, demanda de mucha creatividad. Y por eso cuando ustedes miran ahí, en las exportaciones, se dice que en el segundo semestre debemos incrementar toda la parte de la exportación ¿de qué? De conocimiento, exportaciones intangibles, que realmente darle mayor valor agregado a los productos nuestros, porque esa es la obra que ha creado la revolución en todos nosotros. A mí me parece que el informe en general, independientemente de que plantea los problemas fundamentales, da también esas luces que nos ha dicho en varias ocasiones el primer secretario, esos buenos ejemplos, esa creatividad que se ve en toda Cuba, de cada una de nuestras mujeres y nuestros hombres que acompañan el proceso y que pueden demostrar que en las difíciles circunstancias nosotros somos capaces de llevar esta revolución adelante. Y ese es el espíritu y es la última transparencia. El sí se puede, hay que llevarlo a acciones concretas en cada uno de comunidades, de barrios y en el país en general para poder alcanzar estas metas que queremos. Eso es lo que quería decir. Es un honor en esta legislatura encontrarnos estas dos comisiones y diputadas y diputados que hemos venido también por varios años trabajando estos temas. La política integral de la niñez, adolescencia y juventudes aprobada por la Asamblea Nacional responde, como expresa en su propia introducción, a la importancia que el Estado cubano brinda a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Cuba y su adecuación al contexto demográfico y socioeconómico actual y a la necesidad de transformar la legislación vigente. Eso lo sabemos. A mí me gustaría, como ustedes tienen el informe, yo no se lo voy a
a leer completo, recordarle que en la sesión de julio pasado, hace un año, nuestra comisión elaboró y presentó un dictamen que tiene acuerdos que se le dan respuesta. Entre esos acuerdos se encargó al Gobierno de la República la elaboración de un plan de acción. En segundo lugar, que las instituciones involucradas en la implementación de esta política diseñaran el sistema de capacitación para la preparación del personal que tiene que ver con la aplicación de esta política, el sistema de evaluación continua de su impacto para asegurar la aplicación efectiva y proponer a las instituciones implicadas desarrollar de manera articulada una amplia estrategia de comunicación social. Nosotros ahí, la dirección de nuestra comisión ha estado participando activamente y de eso podemos dar fe los compañeros y compañeras que me acompañan aquí, de todo el proceso que ha realizado el Grupo Nacional que ha presidido el viceprimer ministro Perdomo y que nosotros, por supuesto, hemos estado apreciando, observando cómo se han venido poniendo en práctica la implementación a partir de los 14 objetivos que se aprobaron en la política y que se diseñó a partir de ellos un plan de acción del cual participan, son responsables o tienen que ver los organismos, los ministerios, las organizaciones, es decir, que están vinculadas con este accionar, que la muestra que nosotros tuvimos para la realización de este informe abarcó 24 municipios de varias provincias, están ahí, más de 100 centros y fueron contactadas alrededor de 5.100 personas, de ellas más de 3.000 menores de 30 años. Es decir que tuvimos una muestra que nos parece, no estamos hablando de una investigación científica, estamos hablando de una muestra, de un monitoreo, de una toma de opinión en nuestras bases. También nuestros diputados en varias provincias nos comentaban de su intercambio con coordinadores de programas del gobierno, con viceintendentes, con otras autoridades locales, visitas y encuentros en direcciones municipales de varios organismos, que esta política, como dijo nuestro primer secretario, es la política más importante que hemos aprobado y como tal entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que haya que hacer, todo el esfuerzo que haya que hacer porque se exprese en su gran dimensión en los escenarios donde está dirigida esta política. Es decir que por ahí es la síntesis de lo que nosotros hemos elaborado como información. Ahora, puntualmente con el tema de los organismos, yo creo que hay que ayudar. Sí. Porque sí nos pasó en muchos municipios que estuvimos, en muchas provincias, que las subordinaciones provinciales y municipales de los organismos que hace un año o 6 meses, no recuerdo, creo que 6 meses, en esta propia comisión vinieron y nos presentaron sus programas, los organismos municipales y provinciales no sabían cuál era su responsabilidad en el cumplimiento de la política. O sea, muchos incluso homólogos a los que se presentaron en nuestra comisión, cuando preguntábamos qué se había implementado, ni siquiera conocían cuáles eran sus acciones dentro del plan de acción que tenían que implementarse. Y si bien la política es importante que se conozca, realmente se dijo aquí mismo en la comisión que lo más importante de la política es su plan de acción, porque es lo que va a lograr que se concrete lo que la política está defendiendo. Yo creo que sería bueno que los organismos también busquen la manera, desde su verticalidad, informar o tener preparaciones, etcétera, etcétera, como se organice, para que a todos los niveles se conozcan cómo implementarlo. Y asimismo, que la divulgación que se haga sobre esto vaya encaminada al plan de acción. Nos pasó en muchos lugares que estuvimos en las visitas parlamentarias y en los informes de los diputados de las provincias que nos fuimos, ocurre algo, yo dijera que simpático. Cuando uno habla con los jóvenes, con los adolescentes, los niños y las niñas, y les preguntan, no conocen, pero empieza a hablarle del plan de acción, en cuenta que el plan de acción tiene las principales demandas que ellos están teniendo, tanto por los espacios formales de la organización, de las organizaciones estudiantiles, de la propia UJC, que por los que tienen ellos, por su vía social, sus principales demandas están en el plan de acción. Por lo tanto, cuando uno convence a presentárselo, empieza a haber cierta empatía, hay confianza también en lo que está encontrando, y yo creo que eso es importante que no se aprecie. Y también hay que encaminar ese plan de acción a objetivos medibles que se incorporen
en los planes de trabajo de los organismos, en las cosas que se comunican, en la forma que presentan información en algunos lugares, en cómo también van a las visitas a los territorios de sus propios organismos, también incorporen. Ya se está llevando conscientemente la definición de la política en la materialización de sus acciones. Yo creo que esto es un rasgo importante a destacar, y yo creo que nuestro 10º Congreso de Unión de Jóvenes Comunistas marcó un referente importante de cambio de perspectiva hacia la política. Dejó de ser algo abstracto, o sea, en un marco normativo, en un marco legislativo, para convertirse también en lo que se está enfocando hoy las principales direcciones y acciones de trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas y, por supuesto, también de los movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles. Reiterar, como parte también de la visión que nos corresponde en la conducción del movimiento estudiantil universitario, que nos resta muchísimo por hacer y lo estamos incorporando también en todas las visiones. Si somos capaces de, como juventud, enfocar en cada una de las responsabilidades que tenemos nosotros, en nuestros espacios, qué significa la política desde esa acción específica materializada, creo que estaremos salvando también la visión de que la política se comprenda. Y ahorita decían algo que yo creo que es importante comprender. No hay un desconocimiento de la política porque no tenga un impacto en la juventud. El desconocimiento real es que no entendemos que las acciones que se están gestando forman parte de una política. Y eso también tiene un riesgo. Tiene un riesgo porque muchas de las cosas que ha hecho nuestra revolución en programas de la revolución y conquistas, hoy la juventud, nuestra generación, no lo interpreta como visiones de las conquistas de la revolución. Y se interpreta como una normalización, porque es a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, hablo del acceso público a la educación. Esto es hoy una normalidad para la juventud, sin embargo es una conquista de la revolución. Y si dejamos de enfocar que es ese carácter de conquista lo que posibilita que hoy toda la población cubana pueda tener acceso a la educación, como pasa también con las juventudes, pues estaremos perdiendo un camino también importante. O sea, yo creo que no es la visión de que se desconozca la política, porque además se está trabajando coherentemente, soy testigo de eso. Creo que es la visión de comenzar a incorporar en nuestras visiones, en nuestros espacios, en nuestros encuentros de discusión, que la política existe desde esas acciones. Considero que es muy conveniente incorporar en los sistemas de trabajo a todos los niveles, de todos los organismos, incluso de los gobiernos, el control y el seguimiento de esta política, por una parte. Y en lo segundo, pienso que en ese propio sistema de trabajo sugiero que se considere la incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a cada una de este trabajo. O sea, en el Ministerio de Educación Superior es algo que nosotros estamos haciendo, estamos intencionando. Nos parece que sería muy conveniente y que permite adelantar una de las principales cuestiones que se nos ha pedido por la dirección del país, es que esto tiene que tener un carácter transformador, que las medidas que se consideren no deben ser repetir lo mismo que ya hemos hecho, sino que logremos transformaciones y crear nuevas cuestiones que impacten en los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, pienso que nosotros tenemos que incorporar a las organizaciones en esto de una manera todavía más protagónica. Es imprescindible. Hoy en Cuba, y lo decía el Ministerio de Cultura en el informe que nos entregaron de la evaluación, tenemos más de 500 proyectos socioculturales. Y de esos 500 proyectos socioculturales, más de 270, sus líderes son jóvenes y participan activamente en los jóvenes. Y eso quiere decir que hay un grupo muy grande de jóvenes participando directamente en la transformación cultural de nuestras comunidades. Hoy además, también como resultado de la política y del trabajo que se ha venido desarrollando, se rescató el Festival Nacional del Movimiento de Artistas Aficionados. Y eso fue posible porque más de 15.000 unidades artísticas en Cuba están lideradas y participan también los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y esto además no se trata solo de un evento, se trata de la vida cultural del país. Si hoy la vida cultural del país puede exponer, cuando cierra un año, hicimos el análisis desde el 2023 y el primer semestre del 2024, más de 1 millón de actividades culturales no hubieran sido posibles sin la participación activa de nuestro movimiento de aficionados, o sea, de esos niños y jóvenes que también
también participan en el enriquecimiento espiritual de la población cubana. Hay que reconocer el trabajo de las brigadas de instructores de arte, de la Asociación Hermanos 6, que también está representada en esta asamblea, el proyecto Con mi brigada en tu comunidad, las guerrillas, las brigadas artísticas que vemos todos los días en nuestras comunidades, y aquí me viro hacia el lado para nuestra querida Agnie Garcés, que ha dedicado muchísimo tiempo en los últimos tiempos a realmente trabajar, aportar con ese proyecto maravilloso de la Gatica Mini, y está lo mismo en la escuela, que en escuelas especiales, en escuelas primarias, que en comunidades. O sea, es un ejemplo vivo de lo que se hace. Yo creo que va a dar muchos resultados también para la política, lo que está haciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura con el relanzamiento del programa de la lectura, que se hizo, como vimos todos por la televisión, en una escuela primaria rural. La muestra de cine educativo fue posible en Cuba, una muestra que intentó llegar a la mayoría de las escuelas del país, porque 171 obras hechas por niños y adolescentes conformaron esa programación de varios días en la provincia. Y además, en la provincia, en La Habana y en todas las provincias del país. Y además, para no seguir con los ejemplos, voy a decir uno que nos llenó de alegría a todos y sigue llenando también los espacios ahora en el verano. Y es que gracias también a la participación activa de nuestros niños y jóvenes y adolescentes, Cuba hoy puede ostentar el récord mundial de bailes populares y deportivos que el 5 de mayo tuvo lugar. Muchos jóvenes felices, muchos jóvenes participando.